Buenas tardes. Los padres de 8 centros escolares de la comarca de A Coruña han dicho basta. Piden que se tome una medida sobre algo tan importante como el menú que están comiendo sus hijos en el colegio. Y es que escenas como esta, de puchero y de comida en la cocina del cole, están pasando a mejor vida. El modelo del catering y de la línea fría en concreto se está imponiendo al de la cocina tradicional. Desde que empezó el curso, estos padres aseguran que la calidad de la comida de sus hijos es nefasta, escasa y que en ocasiones ha llegado en mal estado. En los próximos minutos vamos a hablar con padres afectados, no solo de A Coruña, también de la comarca de Arousa, donde están viviendo una situación muy parecida. Para que se hagan una idea, se ha repetido en más de una ocasión en las últimas semanas que los centros hayan tenido que pedir unas pizzas para que los pequeños puedan comer ante el mal estado de sus menús. Es martes 10 de noviembre, esto es Más que Contar. Los grupos del Concello de Santiago de Compostela siguen hoy tirándose los trastos a la cabeza. PP y PSOE se unían ayer contra el gobierno de la Marea de Compostela Berta para impedir una subida de impuestos. El enfado del alcalde Martín Noriega era evidente todavía hoy. Sigue buscando justificaciones al acercamiento entre populares y socialistas. Las dos partes niegan que el acuerdo se vaya a prolongar en el tiempo y señalan como culpable de lo sucedido al propio alcalde, dicen, por su falta de diálogo. Neste fin de semana deberon pasar cosas que a min se me escapan. Non logro medir a paixón PP-PSOE para acabar aprobando o que onte aprobaron. Non hai ningún acordo, non hai ningún pacto, non hai ninguna pinza. O que fomos foi coherentes e consecuentes. Un día más, una de las noticias del día está en Cataluña. El Consejo de Estado ha dado vía libre al Gobierno para recurrir ante el Constitucional la resolución aprobada ayer por el Parlamento. Paloma Ferro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos. Una declaración que sus promotores consideran el primer paso hacia la desconexión con España y la creación de un Estado catalán independiente. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero servirá de base para el recurso que presentará mañana el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Hoy Rajoy se ha reunido con el Rey y también con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, para estudiar la respuesta ante el desafío catalán. Y mientras, en el Parlamento de Cataluña se ha celebrado la segunda jornada del pleno de investidura de Artur Mas. No pintaba bien la votación para Mas y finalmente ha salido derrotado. La CUP ha decidido no apoyarle. Con 62 votos a favor y 73 en contra, Mas no ha conseguido la mayoría suficiente para ser presidente. El jueves se celebrará una segunda votación en la que Artur Mas solo necesitará mayoría simple para ser investido. Se van definiendo las candidaturas gallegas de cara a las elecciones del 20 de diciembre. En Marea sigue intentando definir sus listas, pero hoy Xosé Manuel Beiras, que sonó con fuerza para viajar al Congreso, se ha autodescartado. Asegura que la idea le produce risa. Menos gracia le ha hecho el discurrir de las negociaciones con Nos Candidatura Galega. Asegura que se sintió utilizado. Beiras podría facer unha aportación complementaria, pero só se é complementaria, se convierte nun pivote, se dice a ver se encabeza, a ver se non centella, me muero de risa. E paso absolutamente a miña idade. Un control rutinario de tráfico permitió este fin de semana el descubrimiento de un delito mayor. Dos vecinos de Ourense viajaban con 300 litros de aguardiente de Orujo en su maletero. Fueron interceptados en la A52 a la altura de Sandiás. Llevaban el alcohol en 20 garrafas sin precinto y sin documentación que acreditase su distribución legal. Lo habían comprado en Portugal y planeaban tratarlo para venderlo como licor café y otros derivados a bares y restaurantes. Hoy conoceremos los peligros de comprar y consumir este tipo de bebidas alcohólicas que no han sido sometidas a ningún control sanitario. No se sabe la procedencia, ese es el riesgo, porque hay que darse cuenta de que están trayendo subproductos que no son consumibles de Portugal, de zonas como Portugal, los están transformando químicamente, tú no sabes lo que hay. Si la concentración de metílico es muy alta, el daño neurológico puede ser importantísimo y puede conducir a la muerte. Hoy te vas a tomar leche y tú no vas al supermercado y que haya una botella de aceite rellena de leche no te la compras. Pues no hagas lo mismo con el lujo.
Dejamos de lado los chupitos y los cafés con gotas para subirnos al coche. Enseguida repasamos los 4 radares que más multan de toda Galicia, en Mondoñedo, Opino, Coles y Mos. En nuestra comunidad el año pasado se interpusieron 170.000 denuncias por exceso de velocidad y la cifra de este 2015 puede ser muy superior porque solo en el primer trimestre del año las multas se dispararon un 25% con respecto a 2014. Y eso a pesar de que en Galicia hay instalado un radar por cada 300 kilómetros de carreteras, por debajo de la media estatal. Nieves, la madre Coraje de Malpica, anuncia que seguirá con su lucha para que se ponga en marcha en Galicia un protocolo de atención educativa a domicilio para niños enfermos de larga duración. Ayer intentó reunirse con el consejero de Educación y avisa que lo va a seguir intentando. Se o lunes non están posto en contacto con mi hijo e ten cita, eu vou mercadear a San Caetano para falar con este home. Este home vai falar comigo sí ou sí. Non hai máis. Dice que llegará a encadenarse a San Caetano si hace falta, si no recibe una respuesta afirmativa antes de este domingo por la tarde. Intenta que exista una atención domiciliaria correcta y para todas las familias, sin que cada una tenga que andar de despacho en despacho negociando horas de clase. Denuncia que es lo que le pasó a ella con su hijo Adrián, de 11 años y enfermo de leucemia. Los padres de varios colegios del área de A Coruña están en pie de guerra. Se lo contábamos hace unos minutos porque desde el comienzo del curso escolar han puesto el foco en la empresa de catering que les sirve el menú de comida diaria de sus hijos. La batalla la empezó el colegio Portofaro de Cambre, pero le han seguido 7 centros más de la comarca en la misma situación. Otros 2 de Cambre, 3 en Culleredo y 2 en Betanzos. Denuncian que la empresa Colservicol les sirve a los pequeños un menú con deficiencias en la cantidad, calidad e incluso en la falta de higiene en el servicio. Hace solo unos días el Portofaro de Cambre y el Sofía Casanova de Culleredo tenían que pedir unas pizzas para que los niños pudiesen comer. El primer plato, un caldo, estaba en mal estado, fermentado y no era el primer caso. Los padres del Portofaro de Cambre han elevado su protesta al Concello y a la Consellería de Educación, incluso al propio presidente de la Xunta, pero los problemas no terminan. Una situación que les vamos a ampliar en los próximos minutos con la ayuda precisamente de una de las madres que lo vive en primera persona y ha vivido lo sucedido, porque nos acompaña aquí en plató esta tarde Marta Fernández, que es la madre de 2 alumnos de este centro, del Portofaro de Cambre. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo detectáis los padres que la comida que les sirven a vuestros hijos no es la adecuada? A ver, nuestros hijos, hablamos con ellos todos los días y empezaban a venir con hambre. O sea, era a los 5 minutos de salir del comedor, mamá, tengo hambre. Luego, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, es que no había apenas comida. Es que me sirvieron solo un poquito de pasta y media manzana. Entonces, sabíamos que algo empezaba a pasar, porque ya empezábamos a coincidir unos padres con otros de que algo estaba pasando en el menú. De que era común el comentario en las casas. Sí, era común. Entonces, bueno, hubo cambios, esto se hizo una protesta, parece ser que adaptaron el menú del catering pues, a los gustos gallegos y bueno, pero una tras otra fueron habiendo pues, más problemas. Problemas de logística, ayer sin más nos llegó 1 hora tarde al comedor la comida, problemas de envasado, parece ser que los alimentos vienen mal precintados, con lo cual hay que desecharlos, tirarlos a la basura y los niños se quedan sin comer. Claro, hay que decir, Marta se refería a que habían adaptado los menús a los gustos gallegos porque Servicol es una empresa andaluza. Andaluza, sí. Marta, vuestra protesta está llegando muy lejos. ¿Os preocupa? Claro, vamos a hablar con detalle ahora exactamente de qué es la línea de frío, qué son los catering. Primero, lo que os preocupan es la alimentación diaria de vuestros hijos, que entiendo que ha cambiado mucho en los últimos tiempos en el cole. Mucho. Sí, ¿se ha notado esa diferencia? Se ha cambiado, sí. Vamos a ver, aún siguen diciendo los niños que no tiene buen sabor la comida. A ver, yo sé que la dirección del colegio está probando todos los días la comida para saber si está en buen estado, porque claro, ahora no nos fiamos. Nosotros no queremos esa empresa, porque ya hubo un puré de cabaciña en mal estado, vinieron unas lentejas estropeadas,
decían que fue la causa por mal precintado. Entonces es una serie de cosas que a mí me preocupan muchísimo porque están jugando con la salud de nuestros hijos. Un alimento en mal estado, a ver, unas lentejas que están fermentadas no se las dan a comer porque ya se ve. Pero ya están en alerta, claro. Ya están en la... Pero claro, lo peor es lo que no se ve, porque si tenemos algo en mal estado lo vemos, lo retiramos. Pero ¿y lo que no se ve? Lo que está contaminado. Eso es la importancia que le doy yo, porque a veces comemos cosas con buen sabor, pero que están contaminadas. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Qué tiene que haber para que esta empresa, claro, han sido que muchos anulen casos. el contrato? Ya son muchos casos. Ya hablaban de 2 oportunidades, ¿no? Les hemos dado muchas oportunidades. La cosa a día de hoy no ha cambiado. No ha cambiado nada, no, para nada. Claro, es que los problemas que tienen estos 8 centros del área de A Coruña no son los primeros ni los únicos que hemos conocido en los últimos tiempos. El modelo de servicio de comidas en los colegios evoluciona cada vez más hacia contratar esos menús con empresas de catering y menos hacia las cocinas en el propio centro, como era antes. Un problema que afecta y no solo a los colegios. Paloma Ferro. No son casos aislados los que estamos hablando ahora. De hecho, estos días también han denunciado el mal estado de la comida en un colegio de Cuntis. Cocido, ensalada y pescado que olían y sabían mal. Ese fue el menú que sirvieron este lunes en el colegio Aurelio Marcelino Rey García. Las quejas con la comida son continuas desde el inicio del curso escolar. La empresa responsable, contratada por la Xunta, es una firma andaluza llamada Perea Rojas. Este que van a ver es el aspecto que tenía la tortilla del comedor del Colegio Virgen del Rocío de Vigo, totalmente chamuscada. Es una fotografía que hicieron pública los padres de los alumnos en junio de este año para denunciar las deficiencias en los menús. Y no era la primera vez. El año pasado ya se quejaron por la aparición de bichos en un caldo de verduras y trozos de plástico en la comida. En enero de este año, la Xunta abrió un expediente por incumplimiento de contrato a la empresa Serunión, que gestionaba en ese momento 23 comedores escolares de centros públicos en Galicia. El problema que motivó ese expediente no estaba tanto en la calidad como en la cantidad de los menús, muy pobres. Sin embargo, se trata de la misma empresa que en 2014 fue multada en varias ocasiones por la Junta de Castilla y León, por incidentes graves además. Por ejemplo, servir sopa con larvas de insecto, purés en mal estado o por la aparición de una tuerca, sí, una tuerca en el plato de un niño. Por este increíble hallazgo fue cesada en el servicio que realizaban 19 colegios. Meses después fue exculpada al no poder demostrarse que el objeto procediera de su equipo industrial. Los colegios no son los únicos que experimentan esta particular pesadilla en la cocina. Los servicios de catering de los hospitales nos han dejado imágenes como esta. Vean. Aunque no lo parezca, es un sándwich de atún. Se lo sirvieron como cena en febrero del año pasado a una paciente de oncología de un hospital público de Murcia. La empresa responsable, llamada Mediterránea Catering, admitió que el bocadillo tendría que haber sido más consistente. Aseguraron que se trataba de un hecho puntual. Esa misma empresa es la autora de estos platos que merecen un capítulo aparte. Los servía en 2013 el Hospital de Navarra a sus pacientes. Alubias tan duras que rebotaban en el suelo, filetes chamuscados y tortillas más verdes que amarillas. No solo la comida era mala, sino que los menús no eran adecuados para los pacientes con necesidades especiales, como los hipertensos o los diabéticos. Ocurrió tras la privatización del servicio. También en el nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, se han multiplicado las quejas por la gestión privada de las comidas. Está a cargo de la ya mencionada Serunión. Los pacientes han publicado en las redes sociales imágenes de comida quemada con muy mal aspecto y hasta de un gusano en un puré, que motivó, por supuesto, una reclamación al hospital. Hablamos de empresas muy diferentes. En el caso que afecta a los colegios del área de A Coruña, esos 8 centros, hablamos de Servicol. Hay que decir que VTelevisión se ha intentado poner en contacto con Servicol para que dé aquí su versión y no ha sido posible. Marta, ponnos ejemplos concretos de comida en mal estado que haya llegado a las mesas de vuestros niños en el cole. A ver, el puré de calabaza, que estaba en mal estado, caldos de verduras. Después las lentejas, que bueno, que ya ahí ya fue la gota que colmó el vaso cuando
la dirección dijo, bueno, hasta aquí llegamos y vamos a servirle, aunque sea unas pizzas a los niños, una solución. Y después, bueno, pues eso, comida mal condimentada, a veces que venía algo cruda, no venía del todo cocinada. Mis hijos se quejaban muchas veces de que estaba algo congelada, que estaba fría, que no tenía buen sabor. Entonces, a ver, aunque... Hablamos de problemas en el cocinado, lo difícil que es que un niño se coma un menú escolar, sí, hay muy que decir, difícil. y casos en mal estado. Nos hemos preguntado por qué, cómo esta comida puede llegar en mal estado, porque estas empresas trabajan con la llamada línea fría, ellos no cocinan en el colegio. Vamos a aclarar exactamente qué es este proceso del que tanto se habla, y lo vamos a hacer además gracias a un vídeo de la propia empresa, de Servicol, la encargada de estos menús polémicos en el área de Coruña, porque la tiene colgada en sus redes. Ellos explican así cómo es su línea fría. Los menús que van a comer los pequeños se preparan en unas cocinas centrales, no están en el colegio, aunque también existe ese modelo y también lo pueden explotar las empresas de catering, pero no es este caso. El preparado es sobre todo a base de cocidos, después se envasa en unas barquetas de plástico y se enfría rápidamente, ahí está el secreto, gracias a unos abatidores. La comida se mantiene a una temperatura muy baja para que no proliferen las bacterias. El cierre tiene que estar perfecto para que la comida se conserve y de ahí se transporta a los centros y allí se vuelve a calentar. Entre el proceso de cocinado y de servicio a los niños pues pasan muchas horas. Este sistema debería conservar perfectamente la comida. Claro, ahí es donde se detecta que puede tener algún problema la comida cuando ese envasado se rompe la cadena de frío. Marta, yo no sé si lo achacáis a que ese envasado tiene algún problema precisamente, que se rompe la cadena de frío o tiene algún poro en ese, por decirlo vulgarmente, ese plástico que lleva por encima la comida, ¿no? Efectivamente, yo lo que pedía desde aquí era que hubiera un control. Es que yo veo que aquí no hay un control. Desde que se cocina el alimento en la cocina hasta que se le sirve al niño, yo creo que no están tomando medidas ni control. Lo que hablábamos de esos cambios de temperatura que puede haber o un producto mal sellado, pues da lugar a que se estropee la comida o que se contamine. ¿A vosotros os ha explicado la empresa o algún responsable cuántas horas pueden pasar o de dónde viene la comida que les sirven a vuestros niños? Pues la verdad es que no. Es que hay diferentes versiones en cuanto a cómo trabajan estas líneas frías, porque hay empresas que dicen que claro, la comida puede aguantar hasta días con esa baja temperatura y bien envasada. Sí, ahí está la clave, bien envasada. A nosotros nos dijeron que, bueno, por lo que leí en la prensa también estos días, que iban a utilizar un precinto más duro para que la comida viniera bien sellada. Nos encontramos ayer lunes con que metemos los envases a calentar y se derretían todos, o sea, esto es inadmisible. Claro. Bueno, vamos a escuchar... ¿Dónde está el control de las autoridades aquí, de sanidad, de inspección? O sea, yo no entiendo nada de esto, cómo aún seguimos con esta empresa. Claro, los padres del Portofaro hay que decir que han buscado respuestas de la administración, de la empresa, ahora las conoceremos, pero... Hasta ahora le hemos hablado de A Coruña, pero hay más ejemplos. 3 centros públicos de Vilagarcía también están denunciando la mala comida que reciben sus hijos. Hablan de alimentos fríos, insípidos, escasez de pan y agua y de nuevo se repite la historia porque un caldo gallego llegó a sus mesas en mal estado. Nos escucha ya Pilar Costa, ella es la presidenta del AMPA del Rosalía de Castro de Carril. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en vuestro centro? ¿Por qué estás denunciando que la comida de vuestros niños no está en condiciones? Bueno, pues un poco lo ha resumido perfectamente la madre que tenéis ahí, porque está ocurriendo exactamente lo mismo, estamos hablando de la misma empresa, estamos hablando de las mismas incidencias en cuanto a la preparación de la comida, a la calidad, a la cantidad y a cómo llega a los coles. Estabais hablando de que llegan unos recipientes en unas barquetas que, según dice la empresa, son idóneas para esta línea fría que utilizan. Pues en la prensa de ayer se puede ver cómo estas barquetas, una vez las introduces en el horno, se derriten. Claro, porque en los centros hay que volver a calentar esa comida. Claro, en los centros se han instalado unos hornos que nos llegan para la cantidad de niños que hay en cada centro y se ven esas fotografías como esas barquetas se derriten.
el personal de cocina se tiene quemado a la hora de introducirlos o sacarlos, y luego que no, por mucho que la empresa diga que son idóneos para el tipo de catering que utilizan, no, ya se ha visto que no. Luego, decir que los platos que comentaba Marta, Sí. Las lentejas, la crema de calabacín, todo eso tenemos que añadir que el personal de cocina, cuando llega a los colegios, ve que está en mal estado y no se sirve, como ocurrió ayer con el caldo gallego. Claro, es que este caldo Si se gallego, llega- esa situación la leíamos hoy en La Voz de Galicia, en la que se dice que el caldo de gallego está en mal estado, tenía espuma, olía fatal y tuvieron que tirarlo todo. Claro, si esto es algo habitual, no hablar de caldo gallego, pero diferentes platos que os habéis encontrado en este estado, ¿qué respuesta os da la empresa, os da la administración a los padres? A ver, nosotros, concretamente la provincia de Pontevedra, tuvimos una reunión con los responsables de la empresa hace un mes, porque fue cuando salió en prensa todo el tema relacionado con los colegios de la provincia de La Coruña. Entonces se pusieron en contacto con las AMPAs de Pontevedra para que no hiciésemos exactamente lo mismo que se hizo en Coruña. Se reunieron con nosotros, nos explicaron que tanto la calidad como el funcionamiento iba a mejorar, y eso no fue así. Es decir, un mes después no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Pero es que hace un mes, cuando la provincia de La Coruña, los colegios, denunciaron todo esto, la Consellería, que es para nosotros la principal responsable de todo lo que está pasando, abrió un expediente a la empresa e inició una investigación. Esto todo salió en prensa. Si un mes después las cosas siguen peor, ¿dónde está esa investigación? ¿Dónde está ese expediente? ¿Dónde se vio, como decía Marta, que estén viendo los menús que se sirven a los niños, la comida en el estado en que llega a los colegios? Están solucionando el tema. Claro, Pilar, ¿qué medidas vais a tomar? ¿Pensáis haceros cargo los padres de la gestión de los menús escolares de vuestros niños? A ver, ¿Vais los a seguir padres- insistiendo? Los padres, evidentemente, no nos podemos hacer cargo de eso. Lo que exigimos es una solución inmediata, y la solución inmediata, después de 2 meses que ha empezado el curso, es que se rescinda el contrato a esta empresa y que se contrate otra. Si han visto, después de 2 meses, que esta empresa no funciona, que no tiene un producto de calidad y que no tiene medios y capacidad para servir los menús escolares a todos los colegios de Galicia, porque estamos hablando de la provincia de Pontevedra, de la de Lugo y de la de La Coruña, y han visto después de 2 meses que no tienen capacidad y medios para servir estos menús a los niños. Entonces, la solución que exigimos, que se rescinda el contrato a la empresa y que se contrate otra. Una solución, desde luego, inmediata. Pilar Costa, muchísimas gracias por acercarnos esa impresión desde la comarca de Arousa, donde también está sucediendo eso. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Marta, comentaba Pilar también problemas en el cocinado. Claro, por lo que sabéis, ¿esos menús están adaptados a vuestros niños? Lo que decíamos antes, ya cuesta que un niño se coma un menú escolar. ¿Qué tal están? No, para nada, para nada. Y aparte, si algo les gusta, no tienen opción a repetir, o porque no hay cantidad ni de pan ni de nada. O sea, las cantidades son mínimas y justas. Yo un poco lo que hacía hincapié, pues esta mamá, pues ¿dónde está el responsable de todo esto? Yo creo que parte de la responsabilidad la tiene que asumir la Xunta. Claro, ¿qué os dicen a vosotros? Porque el Portofaro pues, ha sido un emblema en esto de las protestas. Habéis elevado la protesta a la Consellería de Educación, A ver, al Concello. tenemos que demostrar ahora, tenemos que demostrar más que hemos demostrado, más que demostraron los medios de comunicación. ¿Qué esperan ellos? ¿Que se muera un niño? ¿Que haya una intoxicación grave? ¿Qué es a lo que se espera? Para cancelarle el contrato a esta empresa. Yo es que no lo entiendo. Después, según comentaron, que esta empresa se le adjudicó el catering aquí 10 días antes de que empezara el curso escolar. Yo eso no lo puedo entender. A ver, todos los años hay curso escolar, todos los años se tiene que preparar la empresa que va a trabajar en un colegio. Sí, sí, hay un proceso. ¿Qué pasa? Hay un proceso, y aquí todo fue como si se fueran de vacaciones, se olvidaran de
de sus trabajos y vinieran de vuelta y venga, ala, ya, rápido. Una empresa que no tiene infraestructura aquí en Galicia. Digamos que es una empresa malagueña que tiene su infraestructura en Málaga y aquí en Galicia estamos, como quien dice, con prueba, ensayo, error, prueba, ensayo. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el principio? Vamos a escuchar más voces, Marta, en este caso de cómo comen nuestros niños, porque el negocio de las empresas de catering en los colegios de toda España mueven cerca de 3.600 millones de euros al año. Un negocio en manos de una decena de empresas. La pregunta es si priman las administraciones el precio por encima de la calidad del menú. ¿Cómo debe ser la alimentación de nuestros niños? Vamos a abrir conexión con Vigo para preguntárselo a Maika López, porque ella es nutricionista y directora de NutriSalud. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De forma sencilla, Marta, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño en cuanto a nutrientes? Es algo que se controla mucho, esos menús, ¿no? Deberían controlarse los menús. De hecho, está legislado por un Real Decreto de la Comunidad Europea y por el propio Estado que esos menús pasen por un análisis de puntos críticos y que se vayan controlando cada uno de esos puntos. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Maika. Perdón. Y que se vayan analizando cada uno de esos puntos, tanto física como química como microbiológicamente. Por lo tanto, esos menús sí que deberían llegar de forma controlada a esos colegios, tanto en lo referente a la temperatura, referente a las cualidades organolépticas, incluso en ese análisis de puntos críticos que se producen desde que la materia es una materia prima, desde que tenemos el primer ingrediente hasta que el plato está preparado para el escolar. Es fundamental que en cada uno de esos puntos se produzca una serie de análisis. Claro, Maika, es que realmente lo que se dice a nivel nutricional de los expertos es que la línea fría, ese cocinado, esa bajada de temperatura y ese recalentamiento no debería afectar a los alimentos, ¿no?, a sus propiedades. No. Evidentemente no, pero debería estar controlado y analizado por profesionales, por nutricionistas. En cada uno de esos puntos debería haber un responsable que vaya midiendo la temperatura tanto antes del transporte como después del transporte, que esa temperatura, en el caso de las cadenas del frío, sea la que se marca y después en el momento que los profesionales del comedor o que los responsables del comedor introducen esas barquetas en el microondas para calentarlo, esté en condiciones excepcionales y que siga siendo ese análisis realizado por un nutricionista que nos garantice que ha llegado en las condiciones que están legisladas, tanto físicas, repito, como química, como microbiológicas y también organolépticas. Ese alimento debe llegar en las condiciones que están legisladas. Maika, se habla mucho de que las empresas de catering abusan, entre comillas, de los congelados. ¿Son los congelados peores que los frescos? Un buen congelado puede ser más fresco que un fresco. Hay pescados que pasan un proceso de ultracongelación en el propio barco pesquero, por lo cual es muy difícil encontrar un pescado tan fresco como ese, por lo cual yo no le echaría la culpa a los alimentos congelados, sino al proceso que no está controlado adecuadamente. Maika, de todas formas, a nivel nutricional, yo no sé si lo ideal sería que los centros tuviesen esa cocina de toda la vida que todos recordamos, con sus cocineros, la comida hecha por la mañana. Esas cocinas y esas cocinas tradicionales efectivamente son más adecuadas a nivel organoléptico, pero es muy difícil controlarlas microbiológicamente hablando. Es muy complicado tener controlado a cada una de las cocinas y de cada uno de los colegios y que no haya ningún alimento contaminado, por lo cual la tendencia es que a los caterings se ocupen de todos esos controles para que lleguen con unas cualidades excepcionales a los colegios. Pero ese trabajo se tiene que realizar bien por profesionales y según la legislación vigente. Maika, ¿le damos la suficiente importancia muchas veces los padres a la comida que comen nuestros pequeños en el cole? Es una parte fundamental de su alimentación y es una parte fundamental de su educación también, ¿no?
La educación nutricional es básica y la educación nutricional se podría hacer de una forma muy amena y muy educativa para los niños en esos comedores escolares, porque es donde los niños van a ver diferentes tipos de verduras, los pescados, las carnes. El que un niño coma en un comedor escolar tiene muchísimas ventajas. Para ellos es mucho más fácil incorporar alimentos, porque hay otros niños alrededor que están incorporando ese tipo de alimentos. Es mucho más fácil que ellos coman espinacas, brécol, no hay caprichos dentro de los comedores, sin embargo en las casas sí. Hay estudios que demuestran que la mayoría de los niños que comen en un comedor escolar comen mejor que en sus propias casas. De hecho, los índices de obesidad infantil estudiados tanto en los comedores como en los hogares gallegos, las cifras nos dicen que los niños que comen en los comedores escolares son menos obesos, tienen menos problemas relacionados con el peso que los niños que comen en sus propias casas. Continuando con tu pregunta, es verdad que a los padres les preocupa mucho lo que los niños comen en los comedores, pero no exigen, a no ser que esos alimentos lleguen en malas condiciones, una calidad nutricional de ese menú. Ese menú es imprescindible que tenga 2 días de pescado a la semana, 2 días de carne, que incorporen las legumbres cada semana en ese menú, que exista el huevo. Toda esa serie de características que tienen que englobar un menú es fundamental que los padres las conozcan y las exijan. Maika, también es muy importante lo atractivos que son los platos, porque estos padres que están denunciando pues un mejor o peor servicio a estas empresas de catering añaden siempre un aspecto, que es que la comida tiene cualquier aspecto menos una comida apetecible para un niño. Dentro de los análisis organolépticos está la temperatura, el sabor, las texturas, que también escuché ahora a un padre quejarse de las texturas de algunas patatas, y el sabor, por supuesto, el olor, ¿vale? Todas esas cualidades deben ser las adecuadas y deben estar controladas, tanto en el catering como en el punto en el que se sirve esa comida. Los profesionales que están en el comedor escolar deberían pasar también como una formación, ya no solo de manipulación de alimentos, sino formación nutricional para que sepan lo que es realmente adecuado. Maika, ¿os encontráis los nutricionistas con auténticos problemas de niños que no saben comer? Por supuesto. Unos por defecto y otros por exceso. Nos encontramos con muchos problemas ahora de sobrepeso y de obesidad infantil. Los nuevos programas que se están desarrollando en las clínicas de nutrición están dirigidas sobre todo para hacer una adecuación nutricional tanto a esos niños como a los propios padres. Nosotros realizamos terapias de grupo incluso con niños obesos y con los padres de esos niños para enseñarles a comer tanto a unos como a otros. Y también hay una serie de trastornos alimentarios que están creciendo en porcentaje en los últimos años respecto a trastornos alimentarios como puede ser la anorexia, la bulimia, la falta de apetito, la falta de interés por probar alimentos nuevos. Nos encontramos con niños que tienen a lo mejor 9 años que siguen comiendo triturados, batidos, que todavía no han hecho la incorporación a sólidos. Bueno, efectivamente hay muchos niños que no saben comer y hay muchos padres que no saben qué deben comer sus hijos. Maika López, directora de NutriSalud, gracias por tus consejos. Seguro que los padres han tomado muy buena nota. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos aquí en el plato de Más que Contar con Marta, porque seguro que todo lo que has escuchado te suena. ¿Te dicen a ti tus niños que la comida no les gusta o que no tiene un buen aspecto? Sí, me dicen que no tienen buen aspecto y después que la comida de esta empresa es muy repetitiva. De hecho, nos han dado la hoja con todo lo que comen los niños durante el mes, día a día, y es la misma la de octubre que igual que la de noviembre. Después hay menús que se solapan casi unos con otros. Digamos, si hoy tomamos lentejas con empanada, un viernes, bueno, pues el martes lentejas con empanada. O sea, es todo muy repetitivo, no hay una variedad y todo igual. O sea, el mes de octubre igual que el mes de noviembre. Marta, muchas AMPAs, muchos padres, colectivos de padres, han decidido hacerse cargo ellos a través del AMPA de los servicios de catering. ¿Os lo habéis planteado en el Portofaro? No nos lo hemos planteado. A ver, ahora mismo lo que necesitamos es que esta empresa se vaya.
y que nos Cambio solucione radical. ahora el problema que tenemos ahora. Se ve que parece ser que va a haber una ampliación del comedor, pero esto se hará con tiempo, esto según lo que nos comentan. Lo que sí que nosotros, por ejemplo, tenemos muy cerca unas cocinas de la Laboral que se podrían utilizar, o unas cocinas centrales. Hay en Culleredo. Sí, en las de Culleredo. Entonces, se podría hacer algo para servir en los colegios que estuvieran más cerca. Eso podría ser una idea, ¿no? De eso, de hecho, el otro día en la reunión, pues un poco se comentó, ¿no? Pero ahora lo que necesitamos es el ahora. El ahora. Y el ahora es que mejore la calidad de los menús. Ya no que mejore esta calidad, que ya no queremos hacer recall. Que cambien, por favor. Directamente. Sí. Marta Fernández, gracias por haber venido hasta aquí para contaros el problema que tenéis en el Puerto Faro, que mejore, por supuesto. Gracias. Nosotros seguimos. Esto nada tiene que ver con los niños, lo que les vamos a contar, por suerte, pero hoy otra noticia relacionada con menús está dando la vuelta al mundo. Un extraño elemento, por decirlo de alguna forma, que un comensal se encontraba en un establecimiento de comida rápida. Paloma. Esto es el Festival de los Horrores en la mesa. Una cabeza de rata en una hamburguesa. Es lo que asegura haberse encontrado un cliente de un establecimiento de McDonald's en México. El denunciante publicó esta fotografía en la que, si se fijan bien, en la parte central puede distinguirse la cabeza del roedor. La justicia mexicana ha cerrado el restaurante y McDonald's ha abierto una investigación, aunque no se descarta que se trate de un intento de extorsión por parte del cliente. Internet está plagado de ejemplos de hallazgos desagradables en la comida. La veracidad de algunos es difícilmente comprobable, sobre todo porque hay casos en los que el cliente busca intencionadamente una compensación económica. En otros, la imagen habla más que 1000 palabras. Vean. Un pequeño ratón incrustado entre las rebanadas de un pan de molde. Ocurrió en 2009 en Bath, en Reino Unido. El hombre que lo compró pensó en un principio que se trataba de un pequeño punto de moho, hasta que se dio cuenta de que tenía pelo. El caso acabó ante la justicia y la empresa fabricante fue multada con casi 17.000 libras por violar las leyes sanitarias. También en Reino Unido, concretamente en Londres, una mujer se encontraba un animal en su comida, una rana muerta en su paquete de espinacas. Ocurrió en 2012 en un establecimiento de la cadena Tesco. Los responsables de la empresa se disculparon y anunciaron la apertura de una investigación. En Estados Unidos, templo de la comida rápida, hay cientos de denuncias de insalubridades culinarias, como la de esta cabeza de gallina frita encontrada entre los McNuggets que una niña pidió en un McDonald's. Y en 2012 más de 5 toneladas de enchiladas de pollo congeladas tuvieron que ser retiradas de los mercados de Estados Unidos porque contenían fragmentos de plástico. Afortunadamente, nadie salió herido. Y este que ven es un empleado de un establecimiento de Burger King en Ohio, en Estados Unidos. Bueno, era un empleado porque fue despedido tras celebrar su cumpleaños tomando un baño en el fregadero donde se limpian todos los platos. Después tuvo la poca prudencia de subir el vídeo a las redes sociales. Bueno, solo esperamos que hoy hayan decidido retrasar la cena y no tengan los platos sobre la mesa. Volvemos en nada, en unos minutos, porque el día nos deja mucho más que contar.